capítulo 8, libro de Deuteronomio, capítulo 8, versos 15 y 16. Cuando llegan me dicen que llegaron. Amén. Leo la escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, doy gracias por la bendición que nos das de venir a tu palabra, de ser instrumento en tus manos y de hablar a todo este pueblo redimido tuyo, a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Yo declaro lo que ya está escrito, que esta palabra no volverá vacía, sino que producirá todo aquello para lo cual nuestro Dios la envía: mentes cambiadas, corazones transformados, familias siendo tocadas para salvación y bendecidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Voy a predicar bajo el título Los procesos de Dios. Diga conmigo, los procesos de Dios. Yo tengo que decir que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, cuando empieza a caminar con Dios, empieza un proceso. Todos pasamos procesos de Dios. Nadie se escapa, porque empezamos en un aspecto de perfeccionamiento. La buena obra que Dios empieza en nosotros, comienza a perfeccionarla, a perfeccionarla. Dios comienza a quitar pereza de nosotros, comienza a quitar palabras, vocabularios que no ayudan, que no edifican. Dios empieza a quitar incredulidad y a llenarnos de fe. Dios comienza a hacer en nosotros instrumentos, aleluya, vasijas de las cuales Él se sirve para la gloria de su nombre. Dios comienza a hacer en nosotros, a quitar vendas, a quitar insensatez, a quitar aquello que nos impide a nosotros poder ser personas eficaces, productivas. Todo el que entra en el corazón de Dios, que ha sido llamado por Dios, que Dios ha escogido para su reino, entra en un proceso. El pueblo de Israel, escogido por Dios desde los lomos de Abraham, pues comienza a tener un proceso. Y en ese proceso incluye esclavitud. 400 años en Egipto. No todos los 400 años fueron malos. Fue al final de esos 400 años, las últimas décadas de esos años, cuando se levantó un rey que no había conocido a José ni a su familia, pues entonces comienza, por miedo, los egipcios, dice: este pueblo se está volviendo numeroso, este pueblo se está volviendo un pueblo al que nosotros tenemos que prestarle atención, porque si vinieran con nosotros a la guerra, de tan numerosos que son, ellos se van a unir también a nuestros enemigos y se nos van a volver contrarios. Entonces, en razón del miedo, comienzan a oprimirlos, comienzan a llevarlos a la esclavitud y a someterlos a duros trabajos. Es un proceso que vive el pueblo de Israel, porque Israel está en las manos de Dios. Dios mismo permitió aquello. ¿Por qué? Porque Israel estaba viviendo un tiempo
de mucha comodidad. Aquí estamos en Gosén, aquí disfrutamos, aquí somos pastores, aquí se nos asignó esta tierra, aquí estamos contentos. Y los procesos no se desarrollan, no hay crecimiento y no hay avance hasta que somos puestos en situaciones incómodas y difíciles. Así que si usted está hoy en situación incómoda y difícil, yo te digo, bienvenido al camino del Señor, bienvenido a las manos del Maestro, bienvenido a las manos del alfarero, porque usted entonces está en el proceso de Dios. Cuando hay demasiada comodidad, no hay crecimiento, no hay avance, no hay desarrollo, pero ellos comenzaron a ser incomodados. Y ahí dice la Escritura que empezaron a clamar a Dios. Comenzaron a decir: Dios mío, acuérdate de nosotros. Quizás decían: Dios, que nos trajiste a esta tierra. Dios mío, han pasado los tiempos buenos para nosotros, hoy nos oprimen y hoy hasta nuestros hijos están matando al nacer. Hay una orden de Faraón que todo niño debe de morir. Y dice entonces que Dios los escuchó a ellos, su clamor, su angustia. Pero ¿qué los llevó el clamor? Sino el estar bajo la opresión. Aleluya. Comienza Dios, pone a Moisés ahí, un libertador, tipo de Cristo, con grandes maravillas, lo saca. ¿Y para dónde lo saca? Al desierto. A seguir el proceso Dios con ellos en el desierto. Y es ahí donde ellos no entendían, no captaban, no podían discernir cómo es esto. No tiene gran atracción. Es cierto, dejé de ser esclavo, pero pasar de la esclavitud a vivir en el desierto, esto como que no, o sea, no tiene mucho cambio, pero es el proceso de Dios. A veces nosotros queremos de una vez pasar al lugar donde está la quinta, la piscina, a tener dinero, a tener fama, a ser reconocido, a ser respetado. Dios dice: te saco de ser esclavo a caminar en un desierto espantoso. Desierto de Dios, proceso de Dios. Humanamente no se entiende. Humanamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios? Ellos no lo entendieron. Hubo toda una generación que no lo entendió. Nunca entendieron que estaban en el proceso de Dios. Y sigue pasando hoy en día de forma individual. Hay mucha gente que dice: ¿cómo es esto? Yo vengo de opresión, pero lo que estoy viendo es apenas Dios supliendo mi comida de cada día. Lo que estoy viendo es que Dios cada día apenas, ¿verdad? Y en medio de todo esto que estoy pasando, un día casi me muero de sed. Casi me muero en medio de lo que estoy pasando. Y Dios entonces dice: entiende que estás en un proceso. Entiende que estás en manos del alfarero. Entiende que soy yo el que estoy llevándote para lo que viene, para lo que yo he prometido. De seguro cumplirá Dios todo lo que ha dicho respecto de ti. De seguro Dios cumplirá lo que ha prometido respecto de esta iglesia. De seguro Dios cumplirá lo que ha prometido respecto de mi vida. Pero yo quiero decirle, iglesia, en esta hora estamos en un proceso. Y el proceso de Dios es bueno.
Él sabe lo que hace. Él tiene, aleluya, todo bajo control. Él sabe lo que está haciendo con nosotros. No, nosotros estamos tan acostumbrados a vivir vidas donde queremos de la noche a la mañana tener un cambio completamente drástico para bien. Es decir, sí. Y hoy, y la gente corre porque eso es lo que quiere. Entonces, quienes le ofrecen esos cambios rápidos y dicen, no, hoy usted y mañana tendrá usted lo que usted quiere. Espérese un mes que ya lo tendrá. Espérese unos días y le vendrá. Y hay tanta gente que dice, qué raro, nunca llegó, me quedé esperando. El gozo me duró tan poco. El gozo, la alegría, la palabra, ese hombre, y ni lo volví a ver. Porque eso tienen también los profetas mentirosos. Usted no le vuelven a dar la cara. Siguen dándole por todo el otro lado a mucha gente que está con la misma expectativa de decir, quiero las cosas rápidas. Dios dice, usted va a encontrar que el diseño de Dios es, Él no tiene prisa. Él es el eterno. Él es el, aleluya, el que dice, yo sé a dónde te voy a llevar. Y tengo entonces estos planes para ti. Solo piense otra vez en esto. Mire, qué gran sentido tiene salir de ser esclavo a estar camine que camine por un desierto. Llegar y decir, sí, estoy en este desierto y hay aguas amargas. Estoy en este desierto y no veo, ya han pasado tiempo y no veo nada, no veo las promesas. No veo nada cumplirse. Y Dios dice, están en un proceso. Deben entender que esto es parte de lo que yo estoy haciendo en ustedes. Por dentro están creciendo. El que se somete a Dios, el que se somete a la palabra, el que entiende que Dios es Dios en su vida, el que entiende y dice, Dios es mi Señor, Él me gobierna, estoy en las manos de Dios, soy su hijo, estoy aquí, sé que no me voy a echar a perder, sé que estoy aprovechando mi tiempo, sé que Dios está haciendo, no veo mi crecimiento por dentro, no veo de pronto que tenga un gran avance, pero estoy en las manos de Dios. Y aquí no me voy a regresar, no me voy a estar volviendo atrás, no voy a estar haciendo nada que impida que Dios me forme. El proceso de Dios me forma. No puedes llegar a alcanzar las alturas que Dios tiene para tu vida si no estás formado. Aleluya. Usted encuentra todos los hombres de Dios. Solo voy a mencionar algunos. Pero no hay nadie que se escape del proceso de Dios. Usted encuentra la vida de Josué. Josué vio todo esto. Estuvo en esclavitud. 40 años por el desierto. Llega, se le nombra como sucesor de Moisés. ¿Sabe cuánto tiempo duró peleando? Conquistando la tierra prometida. Entre 6 y 7 años. Cuando ha conquistado la tierra prometida, en el capítulo 13 de Josué, mire lo que dice. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Yo me detenía en esto porque esto es tan maravilloso de Dios, que Dios llega. He servido a Dios toda la vida. He sido fiel a Dios toda la vida. He vivido entre esclavitud, desierto y guerras.
Cuando ya he conquistado, la palabra que tengo de Dios es: ya eres viejo, eres avanzado en edad. Y en estos últimos días lo que te tienes que hacer es repartir la tierra. Josué tenía aproximadamente unos 90 años a estas alturas. No alcanzó el mismo vigor que tuvo Moisés a los 120 años. Había vivido un proceso de Dios. Pero Josué no está melancólico. Josué no está triste. Josué no está reclamando. Josué no está diciendo: Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que yo viví mi vida? Él no dice: la desperdicié. No. Es aquí donde usted tiene que saber y entender que cuando tú estás en las manos de Dios, tu vida, todo ha sido un propósito. Todo ha tenido sentido. Dios ha usado la vida nuestra como Él ha querido. Dios lo ha hecho como a Él le ha placido. Dios dice: ok, aquí está. La tierra que todavía queda por conquistar es mucha. Vas a repartir lo que ya conquistaste, la mayor porción que conquistaste. Pero es el proceso de Dios. Aleluya. Cuando este hombre muere, usted no escucha en él quejas. Cuando se aproximan los días de su muerte, lo que está diciendo es: este Dios en el cual confié, he decidido que yo y mi casa le serviremos. Esa es mi determinación, porque sé que mi vida ha tenido sentido en las manos de Dios. A Dios sea la gloria. Y usted sigue, y si hablamos de la vida de David. David tuvo dos etapas de procesos. Número uno, cuando David es ungido, Dios lo llama y Dios le dice: David, tú serás el próximo rey de mi pueblo. Tú lo vas a dirigir, tú lo vas a pastorear. Y David entonces entra en la preparación y en la formación. No se le dio una hojita y una agenda donde le decía: David, vas a pasar por todo esto. Primero vas a matar un gigante. Después que mates el gigante y celebres esa grande victoria, pareciera, y cualquiera diría, es el momento de la coronación. Es el momento de entrar. Es el momento. Y Dios dice: no, David, estás ungido, tienes mi unción, tienes mi llamado, tienes un ministerio, tienes un servicio, pero no estás preparado. Necesitas un proceso, y ese proceso implica que Saúl se va a levantar contra ti, que vas a tener que dejar a tu esposa recién casado, de luna de miel, estaba metido en la cama. De allí tuvo que salir, tuvo que comenzar a huir, a escapar por su vida. Vas a pasar, vas a vivir en cuevas, vas a tener que pedir alimento a quienes quieran ayudarte. Vas a tener que pedir ayuda también en los países extranjeros. Vas a tener peligros y ansiedades durante la noche. Vas a clamar allí. Dios no le dijo todo eso, pero David entonces tiene el llamado y empieza el proceso. Aleluya. Hay cristianos que ya tiraron la toalla y dicen: no, yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios me escogió, pero no quiero pasar este proceso. No tengo paciencia para esperar. Yo no quiero esperar. O sea, ya son muchos años. Yo le hice una petición al Señor, ¿ya? Y le dije que Dios me llamó. 1990, vigilia de 31 de diciembre, Dios me llama y me habló audiblemente:
de forma profética, me dijo, te estoy llamando al ministerio. Pasa toda la década, 1990. Pasa 2000, cuando decían que el mundo se terminaba. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Y estoy viviendo un proceso. Estoy sirviendo al Señor, estoy dentro de la iglesia, estoy ministrando, estoy, aleluya, haciendo lo que Dios me dice que haga a través de los pastores que Dios había puesto para pastorearme. Estoy trabajando. Hay gente que dice es que yo estoy en un proceso, pero ellos hacen lo que quieren. Cuando tú estás en un proceso, escuchas la voz de Dios y aprendes a escuchar cómo es que Dios habla. Cuando Abraham entró en el proceso, escuchó la voz de Dios, sabía que era Dios y sabía que era Dios el que le estaba diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y comenzó Abraham, después de tener residencia fija, a habitar en tiendas. Como extranjero habitó siempre, pero había entrado en el proceso de Dios. Gente a la que Dios ha llamado y dice, tengo un pie aquí y otro aquí. No sé si quedarme todavía en Ur o irme a la tierra que Dios me está prometiendo. Estoy viviendo acá en una indecisión. No puedo tener claridad. Me sostiene esto. No, cuando tú entras en el proceso de Dios caminas. Escúchame, te lo voy a repetir otra vez. Cuando tú entras, y eso es una de las evidencias de saber que estás en el proceso de Dios. Cuando tú entras en el proceso de Dios, caminas, avanzas, no te quedas ahí estancado diciendo lo hago o no lo hago. Hay gente que me está escuchando esta mañana que tiene años de estar diciendo lo hago o no lo hago. Me entrego completo o me quedo todavía con reservas. Hay gente que está en esa lucha desde hace años. Es que yo no puedo. Esto me gusta, esto lo disfruto. Este pecadito que tengo aquí, bueno, es algo que yo no lo puedo entregar completo. Pues entonces, aleluya, para entrar en el proceso de Dios, tiene que salir completo. Entregar el corazón completo, los ojos completos, las manos completas, todo lo que tú eres completo al Señor. Entonces Abraham comenzó y caminó. David vive la primera fase del proceso, 12 años aproximadamente. 12 años entre cueva de Adulán, tierra de filisteos y desiertos. Y viene el momento en que David entra a ser rey, y mientras es rey, un día ve a una mujer bañándose, comete adulterio, quiere tapar su adulterio, entonces llama al esposo, le pide que se vaya a acostar con su esposa porque era un soldado que estaba en la guerra. El soldado, un hombre justo, leal, noble, dice, ¿cómo voy a tener yo una noche con mi esposa si mis hermanos están peleando? Trató hasta lo imposible, lo embriagó, lo emborrachó y dijo, aquí me quedo, aquí duermo. Tuvo que escribir una carta y le dijo, Joab, ponlo al frente de la batalla, y cuando esté al frente de la batalla, que se retiren para que muera. Comete asesinato. Y es ahí, precisamente, donde empieza la segunda fase del proceso de David. En el capítulo de Segunda de Samuel, leemos la siguiente historia. Capítulo 12, verso 7. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Ya lo está responsabilizando de su pecado.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y aquí viene, verso 10, el segundo proceso del que quiero hablarle. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El segundo proceso que vive David se llama disciplina. Disciplina de Dios. Una disciplina que David acepta. No queda otra. Cuando usted es hijo, no queda otra que aceptar que nos equivocamos, que fallamos, que pecamos, y que Dios nos ama tanto. ¿Cuánto cree usted, según lo que dice la Biblia, que Dios amaba a David? Tanto para Dios pararse en su trono y decir: tengo a uno que es conforme a mi corazón. Decirle al hombre de Dios, al profeta de Dios, Samuel: ya no llores más a Saúl, porque yo tengo a uno que es conforme a mi corazón. Pero la Biblia dice que David, en su pecado, había hecho que los enemigos de Dios blasfemaran. Es una nota personal. Posiblemente el mismo Satanás se había presentado delante de Dios como acusador para decirle: tú no fuiste el que dijiste que David era conforme a tu corazón, y míralo, igual que todos los demás. No se dice qué hombre humano o qué rey había blasfemado. Pareciera que esto es un asunto del ámbito espiritual. Es un profeta de Dios que ha venido a decirle: habrá disciplina. Hoy en día tenemos gente que no entiende los procesos de Dios. Tenemos hombres y mujeres que no entienden los procesos de Dios y dicen: pues yo no soy así como que tan cristiano, yo no soy así como que tan sometido al Señor, pero a mí me va bien. Peco y pido perdón y ahí sigo. Peco y pido perdón y ahí sigo. Peco y empato y ahí sigo. Sigo como si nada. La Biblia establece y dice que al hijo que Dios ha tomado, que el que ha tomado Dios como hijo, lo disciplina. Castiga a todo el que ha tomado por hijo. Entonces piense en lo siguiente: si usted de los que fácilmente peca y viene que es que arrepentirse, pero no se arrepiente porque no se vuelve de su pecado y vuelve a pecar y está en ese juego, si usted de ese tipo de personas, de acuerdo a esa palabra, lo que usted tendría que preguntarse es si usted ha sido tomado por hijo, o será de los muchos aquellos que un día se presentarán delante de Dios y Dios les dirá: no te conozco, tú nunca fuiste mi hijo. Porque Dios a los que ama disciplina.
David era uno de los cercanos al corazón de Dios. David comete estas terribles faltas, es perdonado, pero es disciplinado. Y con una disciplina de Dios tan seria, donde usted ve la extensión que Dios dice: jamás se apartará de tu casa la espada. ¿Me está siguiendo esta mañana? Jamás se apartará de tu casa la espada. Y comenzó a llegar, no llegó al día siguiente, pero comenzó a llegar el dolor que produce y la tristeza que produce la disciplina. Su hija es violada. No dice que tuviera muchas hijas, David. Violada. Su hermano, su hijo es el violador. Su hermano Absalón se convierte asesino u homicida de su hermano, vengando a su hermana. Días después, Absalón, su hijo, se levanta con serias intenciones y de sentarse en el trono en lugar de su padre. Iba por la cabeza de su padre y termina muerto por Joab. 2 asesinatos de sus 2 hijos. David llorando la muerte de su hijo, desde lo profundo de su alma, clamaba y decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo estuviera en tu lugar? Y David vive en este proceso de Dios, el proceso de ser purificado. Había pasado el proceso de ser formado, su carácter, su temple, su disposición. Ahora estaba pasando el proceso de ser purificado. Pero no se salió de allí. Y es ahí donde está el secreto. Y es ahí donde quisiera que toda la iglesia hoy pueda decir: ok, tengo revelación de esta palabra. Todas estas cosas están escritas para que yo entienda que en medio del proceso tengo que vivir una vida de fe, una vida que le crea a Dios. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios lo hará. Dios no quitará su misericordia de ti. Dios no quitará su bondad. Dios no la quitó de David. Sí estableció disciplina. Había que purificarlo. Había un tema que Dios tenía. Cuando Dios establece su reino sobre nosotros como Señor y Dios, Dios tiene una responsabilidad, no solo de darte vestido, comida, alimento, sino que tiene una responsabilidad de padre que implica corrección y disciplina. A los que muy pocos les gusta escuchar esta parte. Pero usted encuentra los propósitos, los procesos de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Y usted encuentra al apóstol Pablo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, diciendo lo siguiente: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pero Pablo está en un proceso, y quiero que me siga por favor aquí, porque Pablo está llegando a conclusiones personales de su proceso con Dios para decir: yo me voy a gloriar, pero me voy a gloriar en mis debilidades. Y de seguido dice por qué. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Pero para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo, desde su conversión, nos deja entender que él tenía dentro de él una lucha muy grande con su ego. Pablo no era alguien que llegó por ser convencido con palabras. Pablo llegó porque cuando iba camino a Damasco fue derribado. Fue derribado por el poder de Dios. Fue la gloria de Dios la que cayó sobre él y cayó literalmente al suelo. Da a entender que cayó así de latigazo y quedó ciego. Y esa fue la forma donde Dios empezaba un proceso con él. Para él, después de ese latigazo que se lleva, caído en el piso, ahora sí, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Me has golpeado a mí cuando has golpeado a mi iglesia. Me has apresado a mí cuando has apresado a mi iglesia. Vaya, y ahí va. Pero ¿cómo entra? Mire, la conversión, donde usted dice, o fue así, y bendita la gracia de Dios, y bendita la paciencia del Señor con nosotros, y bendita la misericordia de Dios, que Dios dice: a este le hablé de esta forma, a este le hablé de esta otra forma, este escuchó esta palabra, no ha entendido, y si toca el latigazo, que de ahí puedas levantarte diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero hacer cambio, estoy dispuesto, entiendo que eres tú. Estaba conociendo la voz de Dios y estaba entendiendo que era Dios el que lo llamaba a su reino. Aleluya. Ahí espera 3 días. No sé si tenía alguna parte morada, ¿no? Del golpe, pero estaba ciego. 3 días ahí en ayuno. El fariseo de fariseos, Saulo, el grande, el reconocido dentro de su sistema religioso, ciego, esperando a ver qué Dios dice. Bienvenido, Pablo, estás en mis manos, ha dicho el Señor. Bienvenido, Saulo, has empezado un proceso y este proceso sigue contigo. Han pasado los años, han pasado tiempos, hermanos, muy hermosos, de mucho poder, de mucha gloria, de mucha manifestación de Dios, pero Pablo abre su corazón y dice: iglesia, yo tengo que decirles que he determinado no gloriarme en mis éxitos, no gloriarme en los logros que he tenido, ni en cuántas iglesias he fundado. He determinado que no tengo aquí que abrir mis labios para decir cuán grandes cosas he hecho yo para Dios, sino que he determinado una cosa:
he de gloriarme en las debilidades, porque en medio de la tribulación y en medio de mantener en mi vida un aguijón, una traducción dice una espina muy grande, a raíz de mantener esto en mi vida, que me fue dado, y hoy entiendo y les voy a decir por qué. Me fue dado para que yo no me exaltase desmedidamente, para que no me sintiese yo el superapóstol, el superhombre, sino que siempre reconociera que fue la misericordia de Dios en mí, que fue la gracia de Dios en mi vida, que todo lo que he hecho y que todo lo que hago, todo es porque su mano me ha sostenido, porque el Santo Espíritu de Dios se ha placido en usarme para gloria del Padre. Oh, Dios mío, abre su corazón. Una de las posibles cosas que Pablo vivía, y la más probable, es que tenía una enfermedad. Una enfermedad, porque la vida espiritual de Pablo, tan elevada que tenía, no hace pensar que era un tema de concupiscencias, como algunos podrán ustedes escuchar por ahí que refieren a esa teoría. Y es muy probable, dice algunos eruditos, que tuviera que ver con la vista, que Pablo tenía problemas en la vista. Y lo sacan de Gálatas 4:15, donde dice: ¿dónde pues está esta satisfacción que habéis experimentado? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y entonces, de ahí, no se afirma contundentemente porque la Biblia no lo dice, pero lo que él tenía y lo que tuvo que bregar siempre fue con un problema de salud. Pero Pablo sabía que aquello era lo que lo mantenía ubicado. Dios utiliza, escúcheme aquí, pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios que están en el proceso de Dios. Dios utiliza diferentes circunstancias. Número uno, para formarnos. Desierto y esclavitud, persecuciones y tribulaciones para formarnos. Dios utiliza la disciplina para corregirnos y purificarnos. Y Dios utiliza aguijones para mantenernos ubicados, de tal manera que si esos aguijones, si Pablo no hubiera tenido ese aguijón, él dice: yo soy súper. Ninguno de esos apóstoles otros me llega a la estatura que yo he llegado. Las revelaciones y el poder de la palabra que fluía de los labios de Pablo, las señales en milagros, en sanidad y moviendo aquella víbora en el fuego, y todos esperando que cayera muerto, y Pablo es como que si lo hubiera mordido un zancudo que no era Aedes aegypti, otro de los que no tienen veneno ni producen ningún tipo de infección, como si nada, viendo portentosas obras de Dios, hablando ante reyes y príncipes, desafiando y apelando a César. Pero Dios, dice Pablo, tienes tanto
que necesito que tengas algo que te ubique, que te haga pensar todos los días que eres carne, que te hagas pensar que dependes de mí, que te haga pensar que soy yo el que te he llevado en todos estos días y el que te he hecho prosperar y el que te he bendecido, el que te he dado todo lo que eres, el nombre que tienes, el apellido que tienes, la identidad que tienes, la salvación que tienes, el trabajo que tienes, el ministerio que tienes, el talento que tienes, todo te lo he dado yo. Los hijos que tienes, la familia que tienes, todo te lo he dado yo. Y de pronto no te sientes cómodo y dices que yo entiendo por qué tengo que vivir algo que a mí me esté abofeteando. Porque esto era así, y todos los días Pablo decía, yo ruego, Padre, quítame esto. Y dice, no, ahí está, el otro día, otra vez, un aguijón, pero está en el proceso de Dios para terminar su carrera en victoria, para terminar su carrera en triunfo, para decir sí, esto, aleluya, porque cuando Dios te llama, cuando Dios te tiene, cuando Dios te está usando, mira, Dios va a hacer que tú puedas mantenerse, porque hay gente que se ha caído de las alturas simplemente porque alcanzaron. Ahora, hay unos que se han llevado semejante golpe de alturas como estas. No han tenido que subir tanto, pero ya con llegar a esta altura se sienten hermanos que son, no sé, gente superdotada para poder decir y expresar lo que piensa o lo que se les ocurre, para formar sus doctrinas y sus enseñanzas, sin someterse al diseño y al Espíritu de Dios, ni a la visión que Dios ha dado. No, ellos dicen, esta es mi enseñanza y yo la tiro. Y han alcanzado poca altura. Han alcanzado poquísima altura y ya se sienten. Aleluya, pero hoy Dios te recuerda. Sé cómo mantenerte ubicado. El Espíritu de Dios que pastorea tu vida, el buen pastor que pastorea tu vida, te dice, hijo, yo sé cómo mantenerte ubicado para que no te eches a perder y para que no te exaltes sobremanera. En medio de todo esto, cierro en nombre de este mensaje para decirle a usted, el Señor ha dicho, todos estos hombres, que ninguno se libró de este proceso, Dios ha establecido, mas el justo por la fe vivirá. Lo que sostuvo a Josué en el proceso fue su fe. Lo que sostuvo a Moisés en el proceso fue su fe de que Dios lo había llamado y que Dios estaba con él. Y por eso entonces nosotros leemos de la siguiente forma y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. Si no estás llegando a la tierra prometida, Moisés tampoco llegó, pero su vida igualmente fue productiva. Lo productivo no es llegar a la tierra prometida. Digo, alcanzar casas, alcanzar bienes, alcanzar riquezas o alcanzar prosperidad económica. Lo productivo es y lo grande es que durante todos nuestros días
podamos caminar en el proceso de Dios, en el camino de Dios. Y cuando termine nuestra carrera, poder decir: Señor, aquí estoy listo. Ahora sí, todo lo que Dios ha prometido para mi eternidad se cumplirá. Pero quiero también decir esto, porque si no faltaría a un aspecto de esperanza. Yo tengo que decirle: todos los que se sometieron en el proceso de Dios no tuvieron que esperar hasta el último día de su vida para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Mientras iban en el proceso, iban viendo a Dios operar. Aleluya. Moisés salió de Egipto, iba en el proceso y el mar rojo se iba abriendo. Iba en el proceso y no había alimento y el maná estaba cayendo. Te he llevado por este espantoso desierto donde hay serpientes y donde has tenido sed, para probarte, para la postre hacerte bien. Dios ha determinado bendecirnos. Como Padre responsable, formarnos. Si necesitamos disciplina, nos disciplinará. Y si necesitamos estar ubicados porque podemos salirnos de nuestra humildad en la cual Dios fluye, pues Dios lo hará. Y en ese momento entonces decir: estoy viviendo la vida que Dios quiere que yo viva. Póngase en pie en esta hora. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Cristo. Quizás tú eres uno de esos que no ha entendido los procesos de Dios. Quizás eres de los que está luchando y bregando allí porque no lo entiendes. ¿Qué importancia tiene entenderlo con profundidad si al final estás en las manos de Dios? Tu vida y tu futuro están en las manos de Dios. Iglesia, estamos en las manos de Dios. Eso es lo que importa. Eso es maravilloso. Eso produce paz. Y durante todo este proceso, mantén la confianza en el Señor, porque verás la gloria de Dios. En medio de todo este proceso, el específico que Dios tiene para tu vida. Hay gente que me escucha que sabe con qué situación de pronto de enfermedad por la cual ha orado y Dios no le ha sanado. Es parte de lo que te mantiene ubicado. Quizás hoy debe de entenderlo. Has estado pensando y diciendo: es que sí, yo no sé por qué Dios no me sana. Y de pronto lo que debes de decir es: Señor, gracias, porque hoy entiendo que esta debilidad me mantiene ubicado.